Hermanos de Pax, tengan ustedes bendiciones del Señor. Una de las características fundamentales del cristiano en la vivencia permanente, frecuente de la fe, lo constituye el conjunto de las virtudes. Entonces, ya hemos conversado en otras oportunidades, hemos tocado estos temas sobre qué son las virtudes y hemos descrito algunas de ellas, pero quería insistir hoy en esta temática porque el tema de las virtudes forma parte de un mundo como el de hoy donde se exige gente virtuosa. Si miramos la palabra de Dios, en la Escritura se habla de el hombre virtuoso, de la mujer virtuosa. ¿Quién le encontrará?, dice el Antiguo Testamento. En el pensamiento griego, la virtud ocupaba un lugar muy importante en el pensamiento, tanto que se hablaba de la virtud como la cumbre de las perfecciones, el mundo de las virtudes, y estaban como dibujadas, como diríamos presentadas, incluso de manera artística. Platón habla de la virtud como un elemento fundamental del hombre, como la fuerza del hombre, el poder que tiene el hombre. Y menciona tres, curiosamente, que tienen que ver unas con otras. Platón, por ejemplo, en el mundo griego nos presenta y dice que las virtudes más importantes son la sabiduría, la valentía y el autocontrol. Y dice, la sabiduría para saber escoger, para saber elegir. La valentía para ejecutarlas, para llevarlas a cabo. Esas decisiones que hemos evaluado y hemos elegido, las ejercemos. Necesitamos valentía. Y tercero, dice Platón, la virtud del autocontrol, porque interactuamos, nos relacionamos con las personas que desafían un poco también nuestro temperamento, nuestro carácter. Entonces, la sabiduría, la valentía y el autocontrol, el dominio propio, para Platón se armonizan en vistas incluso a la justicia, que ilumina y fortalece, le da equilibrio a todas las virtudes. Si pasamos al cristianismo, nuestro Señor hablaba precisamente de las virtudes como un elemento fundamental. Y no hace una lista de virtudes, sino que el Evangelio está lleno de elementos que te dicen, mira, cuáles son las características o virtudes que debe tener el cristiano. Y entonces ahí encontramos la prudencia, la paciencia, docilidad, obediencia, y encontramos todo un campo de virtudes que el cristiano tiene que desarrollar. Las virtudes son, pues, frutos del Espíritu Santo, dice San Pablo. Son frutos, son, diríamos, consecuencia de una vida en el Espíritu. El hombre que vive en el Espíritu es capaz de poner en práctica las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Si no son los hábitos que van a llevar al hombre a realizar acciones determinadas. Lo contrario a la virtud viene a ser el vicio, ¿no? Entonces, todo el Antiguo Testamento recuerda que existen los libros sapienciales. Y estos libros lo que buscan es formar, constituir al hombre justo, que es el hombre virtuoso. La virtud está precisamente en el equilibrio. La virtud precisamente está en la idea de interpretar, de poner en práctica lo que el Señor nos pide. ¿Quién más que María Santísima para describirnos todo un campo de virtudes? Hoy en día, una de las virtudes que el mundo pide al creyente y más aún al apóstol, al predicador, es la fidelidad. Ser fiel, perseverante, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú encuentras una persona que dice y lucha por conquistar lo que está diciendo, por llevar a la práctica, tú encuentras una persona que tiene virtud, ¿no? El hombre virtuoso, que es un conjunto, diríamos, de características que llevan a presentarnos a un cristiano en equilibrio. ¿Cuánto más podríamos ver la historia de la Iglesia y descubrir también hombres y mujeres que pudieron llevar a la práctica el Evangelio? Eso solo se hace posible, solo se alcanza a partir de una vida en el Espíritu. Entonces tú dices, muy bien, tengo tal o cual virtud, ¿qué hago con ella? La virtud es también conquista del hombre. Nadie tiene una virtud que Dios le haya dado tal cual, como si viniera en una caja con un lazo. No, Dios nos regala entonces condiciones, donum, regalo. Dios nos da dones,
porque son regalos de Dios. Estos dones que recibimos, incluso en el bautismo recibimos fe, esperanza y caridad, que son las 3 virtudes teologales, las recibimos como dones, con el uso de la conciencia, distinguir el bien del mal, etc., las podemos convertir en virtudes y las dirigimos a Dios. Por eso que esas virtudes se llaman virtudes teologales. Teo, Dios. Y como están entonces estas virtudes dirigidas a Dios, las llamamos virtudes teologales. Hay otras virtudes, por ejemplo, las podemos agrupar de distinta manera, pero hay algunas que se llaman cardinales, ¿no? Prudencia, ¿no? Fortaleza, justicia, templanza, etc. Entonces yo creo que es importante descubrir, cada uno de nosotros tiene que hacerlo, cuáles son las virtudes que he trabajado, cuáles me faltan trabajar, cuáles me faltan, y es pieza de oración. ¿Por qué no? ¿Por qué no en la oración podemos pedir a Dios, ayúdame, concédeme tal virtud o haz que esta virtud se vea fortalecida? ¿No? La paciencia la veremos en otro momento, pero la prudencia, la justicia como una virtud fundamental, por eso se le llama a la justicia una virtud cardinal, ¿no? Es fundamental. Entonces, la fortaleza que nos permite vencer, perseverar, firme y fuerte, dicen algunos, sé firme y sé fuerte, por eso hablan de la F y F, ¿no? Firme y fuerte. El cristiano es una persona firme, perseverante, fuerte en el buen propósito, en el bien obrar. Hoy día revisemos esto y pensemos que en el campo de las virtudes, pues nunca diríamos lo hemos logrado todo. Nadie puede decir yo tengo tal virtud y ya me puedo sentar o echar a la cama y vivir de mis laureles. Todo lo contrario. Las virtudes constantemente hay que alimentarlas, ponerlas en práctica y se fortalecen en el ejercicio, en la acción. Las virtudes son eso, las virtudes precisamente son dones que el Señor nos da y gracias al entendimiento y a la voluntad las vamos poniendo en práctica, se van fortaleciendo, van tomando una característica muy propia de cada quien y beneficia a la comunidad de creyentes. La Iglesia está llamada a vivir la unidad en la diversidad. Todos aportamos dones, aportamos carismas, aportamos condiciones de cada quien, todos lo hacemos para que la Iglesia se vea enriquecida. Entonces, San Pablo, en la carta a los Corintios y en toda su teología, nos presenta y nos define la Iglesia como un cuerpo, del cual cada quien somos miembros. Y entonces los miembros no se pueden oponer, la mano no va a agredir a la pierna, ni al revés. Entonces, al contrario, nos necesitamos. Y gracias a que cada quien cumple la función que Dios le ha encomendado, el cuerpo puede realizar su plenitud. Es una persona virtuosa. Pensemos ello, demos gracias a Dios hoy y miremos a María Santísima como una fuente de virtud también, ¿por qué no? Como la mujer llena de gracia que nos enseña el camino. Cada quien lo hace. Pedro lo hizo, Pablo también, los patriarcas, los profetas, los jueces, los reyes, todos en el camino de la historia de salvación nos enseñaron cómo se vive en gracia y cómo se puede poner al servicio de Dios y de la salvación de los hombres las virtudes que Dios mismo nos ha concedido. Trabajemos ello y tenemos como tarea qué virtudes podemos poner al servicio de la comunidad, cómo asumo con humildad y sencillez el descubrir que tengo tal o cual virtud, que es fundamental. ¿Por qué? Porque de repente tú dices, gracias a Dios soy humilde, y lo predicas por todos lados, pues no eres humilde, ¿no? Es todo lo contrario, te llenaste de soberbia. Entonces no, con humildad y sencillez, ¿cuáles son las virtudes del cual Dios me ha revestido? No porque lo merezco, no para yo lograr mi propia salvación, sino para ponerlas al servicio de la iglesia local cuanto más. Hoy día demos gracias a Dios por ello y pensemos las virtudes como ese ejercicio, ¿no?, del cristiano cuyo camino es siempre agradar a Dios y servir a los hombres. También ello. Dios nos bendiga, será hasta el próximo momento.